Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos con Surimara Televisión y a nivel internacional por Virtual Televisión en nuestros concursos literarios 2025 que ya están llegando a su etapa postrera. Aún quedan muchos participantes que no se sabe si realmente todos van a ser entrevistados. En todo caso, recuerden que más allá del periodo normal que tenemos hasta finalizar el año, el día 31 será el veredicto, bueno, después del 31 ya tenemos el nuevo año. Tal vez queden algunos pendientes por entrevistar y eso les sirve, ¿no? Les sirve desde el punto de vista de darse a conocer. Y pueden ser incluso convidados a participar de estas pláticas que más que un concurso, pues son un curso, porque aprendemos, ¿no? Aprendemos diferentes situaciones relacionadas con la literatura, tantas veces buscada, pero simplemente para salir en la foto. Pero más allá de eso, pues profundizar en el tema es lo que necesitamos, ¿no? Para luchar contra la inteligencia artificial. Hoy, precisamente, tenemos a nuestros participantes desde Santiago de Chile, desde Buenos Aires, no sé, me van a decir ellos exactamente, no están en las capitales, pero están en los países, y también desde acá, desde Perú, tres participantes. Y algunos que están por ingresar, había uno de México, no sé si logrará ingresar. Si lo tenemos, pues lo integramos a nuestra plática. Bien, vamos a comenzar con las damas, con Melina Leiva. Melina, preséntate, gracias, desde Argentina, no sé si estás en Buenos Aires, nos dices dónde estás. Hola, buenas tardes. Bueno, para acá buenas tardes. Sí, soy de Argentina y soy de San Juan. Es una provincia que está pegada a la cordillera. Ujú. Em, Coméntanos desde cuándo escribes, por qué escribes, ¿te pasó algo? em, Escribo desde siempre, básicamente. O sea, siempre fue una inquietud la escritura. Por supuesto que esa inquietud o esas necesidades como que han ido cambiando. En la época adolescente era más, no sé, esa necesidad de catarsis y después, bueno, cuando fue pasando el tiempo, bueno, se fue transformando en otras necesidades, ¿no? Pero la escritura siempre ha sido una herramienta o algo que he tenido al alcance desde muy chica. Un hobby, se podría decir. Sí, es un hobby, es un oficio, lo podemos Porque definir de te dedicas muchas a qué, maneras. básicamente, a otra cosa te dedicas, ¿a qué te dedicas? Sí, soy profe de lengua y literatura. Vas por ahí entonces. Estás dentro Sí, de... o sea, siempre estuvo muy interesada, digamos, en el tema Mm, y siempre elegí algo relacionado con la escritura, con la lectura, con todo eso. mm, Eh, Soy profe de lengua y literatura, trabajo en nivel medio y también en la universidad, mm, acá de San Juan, de la provincia de San Juan. Pero bueno, cuando tengo tiempo libre también mm. escribo. ¿Y cómo llegas Para a mí la nosotros? escritura, ¿cómo? ¿Cómo Perdón. llegas a nosotros? Los conozco por una convocatoria en internet Ujú, en esta página escritores.org que ujú, generalmente reciben convocatorias de distintos lugares. ujú. Bien, bien. Bueno, vamos a conocer un poco de tu escritura y vamos a descubrir si efectivamente pues es solo un hobby o mucho más, porque tú das clases de lengua, ¿no? Y tal vez por acá descubramos algo más. El tema es comunidad, el seudónimo no lo vamos a decir. Es un relato íntimo y perturbador que explora los límites de la convivencia, la maternidad compartida y el silencioso desmoronamiento de una utopía colectiva. Los temas centrales que hemos encontrado en el texto de Andrea Melina, maternidad y colectividad. El relato tensiona la idea de criar en comunidad, mostrando cómo los vínculos se erosionan ante la erupción de lo individual. El hijo varón, los cólicos, las preferencias. También hay silencio y ruido. El texto contrapone el ruido urbano con el silencio rural, revelando que ambos pueden ser opresivos. El silencio se vuelve símbolo de lo no dicho, de lo reprimido. También hay un contrapunteo entre el deseo y la represión. Las protagonistas reprimen sus gustos, emociones y conflictos en nombre de la armonía, pero el deseo por la sandía, por ejemplo, por la exclusividad del hijo, emerge como grieta. Bueno, la narración está en primera persona, la voz es íntima, reflexiva, cargada de ambigüedad emocional, no hay certeza, solo intuiciones y silencios que se vuelven elocuentes. A veces el silencio dice más que hacer mucha bulla, ¿no?
Estilo, contenido y lírico, la prosa es sobria, con frases cortas y precisas que transmiten tensión. Hay una poética del cotidiano, desde lo doméstico se vuelve simbólico. También el simbolismo que mencionábamos ahí, la sandía, representa el deseo reprimido, lo que no se puede decir en voz alta. El niño varón es el elemento disruptivo, el que rompe la armonía planificada. La chacra y la tierra simbolizan el esfuerzo por construir una vida nueva, pero también la evasión emocional. La chacra, para los que nos escuchan por allá por el Caribe, pues es el conuco, ¿no? Eh, la tierra que está fuera de la ciudad donde sembramos. Bien, coméntanos algo al respecto, Melina. Bueno, es un análisis muy amplio, muy profundo. Sí, un poco por ahí va la idea. O sea, bueno, soy mamá de mellizas de 2 años y medio. Y desde que me convertí en mamá, digamos, la maternidad es una temática recurrente. Y cómo la idea era un poco plasmar cómo a veces o sea, hay muchos discursos muy idílicos de la maternidad, de los cuales yo también hago acopio, por supuesto, pero también hay muchos otros discursos que era lo que más me gustaba, digamos, en este caso, un poco buscar eh, o explorar, sería, que son estas donde la maternidad viene a romper cosas también, ¿no? Viene a ser disruptiva en relaciones, en ciertas armonías o estructuras, en lo proyectado. Entonces, era un poco por ahí va, digamos, esta idea eh, de esta comunidad que se rompe, digamos. Ya eres tú madre. Sí, soy madre. Te resultó un poco Y más fui fácil madre por entonces. dos, porque Ajá. tuve mellizas, Ah, entonces fue mira. como Ah. maternidad full, digamos. ¿De allí de pronto emergió la temática o no? ¿O fue antes que escribiste? No, no, o sea, esto ha sido, es uno de estos, este es uno de mis últimos textos, así que es bastante reciente. ¿Lo Y escribiste sí, está. exclusivamente para nosotros o ya lo tenías el texto? No, lo escribí para el concurso. Ah, bien, bien. Bueno, te agradecemos por haberte dedicado a nuestro concurso. Vamos a O seguir sea, indagando era más, ¿eh? una temática que me venía y vi el concurso y fue como Ujú. digamos, el motivador para ponerme a escribir esta idea que ya venía rondando, ¿no? Qué bueno, qué bueno. En breve seguimos analizando más tu temática. Vámonos a presentarlo a Renato Alejandro Huerta, desde Chile. Él nos va a decir exactamente desde el Macondo chileno que se comunica. Bienvenido, Renato, y gracias por participar. Muchas gracias. Bueno, yo vivo a 150 kilómetros de nuestra capital, Santiago. ¿M? Ujú. Eh, por lo tanto, tenemos una tranquilidad muy placentera como para desarrollar nuestra escritura. ¿M? Y desarrollar nuestra vocación. En, digamos, las distintas manifestaciones de la literatura. ¿M? A pesar de que yo no estudié originalmente literatura, sí me gusta incursionar en sus distintas expresiones, como son la poesía, el cuento, la novela, ¿m? Especialmente. ¿Cuál es tu campo tuyo, Renato? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo estudié originalmente filosofía, ¿m? Ujú. En la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, ¿m? Y tuve una formación muy fuerte en los clásicos, ¿m? Una formación muy europea. ¿M? Sin embargo, la realidad me mostró que esa formación no era muy útil para hacerse cargo de los problemas de nosotros los latinoamericanos. ¿M? Ujú. Por lo tanto, la lectura de los literatos, ¿m? Me abrió también mis ojos filosóficos a los problemas que hay que abordar, digamos, como un pensante latinoamericano, ¿m? No como un pensante eh, europeo, ¿m? Que está en Latinoamérica. ¿M? Por lo tanto, creo que si bien la formación fue buena, rigurosa,
no nos preparó para nuestra realidad latinoamericana. Y eso, digamos, lo pude suplir con mis propias lecturas, mis propias reflexiones, eh, en lo que me mostraba Latinoamérica y su desarrollo parcial, y sus tareas pendientes, que son muchas, pero que en Chile, digamos, hemos ido de alguna manera abordando en una forma medianamente racional. Bien, bien. Bueno, ¿cómo llegas a nuestro concurso? Si nos puedes comentar algo al respecto. Eh, Básicamente con la información la misma información que Ah, recibió mi bien, bien, colega, bien. ¿Y te llamó la escritores. atención el título de repente del concurso? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Que te dijo voy a participar aquí. Eh, Me interesó mucho la temática porque se plantean los problemas que yo he venido pensando. Ujú, Eh, si yo pienso estos problemas desde mi formación como filósofo, de alguna manera Macondo está dentro de la caverna platónica. ¿Mm? claro. Y la caverna platónica es una muy excelente metáfora para situarse dentro de la problemática latinoamericana. ¿Mm? Ujú, Entonces, este concurso me abrió la posibilidad de pensar en las problemáticas de nuestro continente, de nuestro subcontinente, ujú. y con una mirada filosófica, pero que también tiene de oficio literario, puesto que no es el primer texto que escribo. Tengo 4 libros publicados, básicamente de ensayo, pero hay también algunas narraciones breves, y otras más extensas, pero que Bien, también abordan los problemas latinoamericanos. bien, Renato. Bueno, vamos a darle un pequeño vuelo rasante, ¿no? La cartógrafa del viento es el título que nos trae Renato. Es una pieza literaria profundamente simbólica que entrelaza memoria, territorio y resistencia comunitaria en el contexto andino. El relato se articula como una elegía al paisaje y a la sabiduría ancestral enfrentada al discurso tecnocrático del progreso. Hay algunos temas centrales, como por ejemplo el territorio como memoria. El Colca no es solo paisaje, es archivo vivo. Las apachetas, los muertos, el viento, todo forma parte de una cartografía efectiva o afectiva, ¿no? Que el proyecto hidroeléctrico amenaza con borrar. Eso también está entre la disputa entre la civilización y lo que tenemos como naturaleza, ¿no? Sabiduría ancestral y versus modernidad extractiva. Tomasa representa una forma de conocimiento que no se mide en planos ni folletos, sino en señales del viento, sueños y rituales. El dron, el ingeniero, el alcalde encarnan una modernidad que no escucha, lógicamente. Y eso lo tenemos en todas partes, ¿no? Desarraigo y duelo. El reasentamiento no solo implica mover casas, sino romper vínculos con los muertos, con la historia, con el lenguaje del río. También hay un desarraigo brutal, ¿no? Nos encaminamos a otro mundo. Personajes. Tomasa Guamaní, figura matriarcal, tejedora de sentidos, intérprete del viento. Su silencio es resistencia. Danilo, puente entre generaciones, su transformación revela el conflicto entre pertenencia y oportunidad. Matilde Quispe, voz de la comunidad, su frase sobre los muertos es el núcleo ético del relato. El lenguaje, el estilo poético sensorial, el texto está cargado de metáforas, por ejemplo, una metáfora que anotamos aquí, el cielo era una taza de aluminio, el aire tropezaba en sus hilos, otra, que convierte en lo cotidiano en símbolo. Conversanos sobre eso, Renato. Bueno, la propuesta mía es no una negación de la tecnología, no una negación de los avances del progresismo, sino que mi relato estaría narrando cómo mm, la protagonista, Tomasa Guamani, una anciana del valle, eh, es capaz de leer el viento en una manta, y eso lo hace, digamos,
encarnar lo ancestral, y así escucha la memoria del río. Eh, el problema es cuando llega la propuesta de una hidroeléctrica en el territorio de en que ella está asentada. Esta hidroeléctrica tiene el nombre de La Chasca, que obviamente promete progreso. La comunidad discute, pero también hay presencia del dron que cae, aparece la fiscal, eh, que representa la legalidad del ambiente y la consulta previa. En este relato no hay una victoria épica, pero sí se inaugura o se pretende inaugurar una escucha nueva, eh, la capacidad de escuchar al agua hablar, a un elemento natural, y que el pueblo pueda aprender a oír a esta agua hablar. En tal sentido es un Macondo del siglo XXI, territorio vivo, memoria, burocracia, pero también tecnología, que conviven con ritos antiguos. Mi apuesta entonces es realismo situado, con lo maravilloso, pero también adherido a la vida cotidiana. Bien, bien, Renato. Bueno, vamos a seguir ahondando luego en tu temática. Vamos a presentar a nuestro próximo invitado, que es Francisco León. Él está acá en Perú. Vamos a ver en qué parte de Perú, desde cuándo te inicias en la literatura. Francisco, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Un gusto compartir aquí con los amigos de otros países. Soy Francisco León, autor de 30 libros de poesía, narrativa, ensayo, microhistoria, novelas. Acá estoy con mi última novela, que es El alma de los muertos, de 700 páginas. También tengo novelas sobre ciencia ficción, como por Viven, novelas históricas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo estudié literatura en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, ahí en la calle Puan. Y sí, me encantó. En primer lugar, estoy dedicado en cuerpo y alma a la literatura, a la escritura. Soy editor también, con mi editorial. Estoy acá en Salamanca de Monterrico, en Lima. Y bueno, el título me atrajo mucho, ¿no? De Macondos del siglo XXI, porque a mí me apasiona ese tipo de literatura que no se queda anclada en lo que yo he denominado como categoría realismo anémico, que es lo que prima mucho en la actualidad aquí en Perú. Ciertos escritores que terminan contando su vida de una manera llana y plana, como si fuera algo, digamos, trascendente, ¿no? Entonces yo personalmente creo siempre en el viejo fondo y forma. Entonces lo que me gusta contar, me gusta crear nuevos mundos posibles, nuevos universos, y finalmente tratar de dejar alguna reflexión que sirva tanto para el lector como para mi persona, sobre la existencia, el ser. También me atraen mucho las mitologías, y sobre todo, como se ve aquí en mi novela El alma de los muertos, también rescato mucho esa tradición oral, digamos, mágica, que es una característica de toda América, ¿no? Ese pequeño cuento narrado del aparecido, el fantasma de tal, ciertos monstruos míticos también, ¿no? Como la Jarjach, etcétera. Todas esas cosas me atraen mucho. Eso también está presente, por ejemplo, en mi novela Apus Revenge, ¿no? La venganza de los Apus. Es una novela de ciencia ficción ambientada en Cusco, recién publicada, también por eso la muestro, y que, bueno, tiene chamanes, hoja de coca, etcétera, etcétera. Pero estaba escuchando lo que decía el amigo chileno y me pareció sumamente interesante su propuesta, ¿no? Ahí no sé si vas a leer el cuento que mandaba al concurso. Ajá, sí. Tiene Bueno, algo de... tengo aquí una parte para ya comenzar a entrar a tu tema. Si te parece, le doy Sí, sí. un vuelo rasante a lo que nos has enviado, que ha sido bastante corto realmente lo tuyo, ¿no? Bueno, El sueño del dragón es una narración que entrelaza mito, historia e inmigración en una estructura de fábula filosófica. El relato convierte el sueño en brújula existencial y el dragón en símbolo de libertad, destino y creación. Hay algunos temas centrales, como por ejemplo el destino y libre albedrío. El dragón revela que la vida es efímera y que la libertad consiste en ejercerla, aunque todo desaparezca. Li Zihao elige fundar su propio destino. Migración y arraigo también tenemos desde Taishan hasta Lima. El viaje del protagonista es físico y espiritual.
La migración se presenta como acto de fe, de obediencia a una visión. Hay sabiduría ancestral y modernidad, algo también que nos hablaba nuestro hermano de Chile. El relato se sitúa en un momento histórico, 1849, posguerra del opio, pero lo trasciende con elementos míticos y filosóficos. Hay una estructura narrativa que tiene un ciclo completo, inicio en China, desarrollo en Perú, cierre con la muerte. El relato tiene forma de espiral, comienza y termina con el sueño del dragón. La narración es omnisciente, en tono lírico, el narrador se mantiene cercano al protagonista, pero también reflexiona sobre el contexto histórico y espiritual. Háblanos sobre eso entre China y Perú. Sí, bueno, en realidad me interesó mucho porque he tenido que investigar ese tema porque investigué los datos reales de la migración china al Perú, cómo finalmente llegaron, es bastante interesante. En otros países ha sido distinto, pero aquí tú sabes que llegaron a reemplazar a los esclavos negros, a las haciendas, pero llegaban supuestamente como trabajadores los chinos, con una promesa justamente de mejora a través de este capitalismo ya que modernizante, ¿no? Y global también que los traía, y finalmente terminaban siendo casi esclavos en las haciendas, pero muchos de ellos finalmente lograron escapar, emanciparse, y este es uno, por eso ficcioné este personaje, ¿no? Que tiene, pero también asentándome un poco en esa tradición milenaria de China que me ha gustado siempre desde los cuentos que he leído, por ejemplo, un compilado de antología de la literatura fantástica que leí, había un cuento muy bonito que lo había referido Borges también, ¿no? Entonces, siempre toda esta tradición oriental, tanto china como hindú, está presente en mis obras. Me atrae mucho por lo que te comentaba de esa reflexión sobre el sentido de la existencia, ¿no? Y del ser mismo. Entonces, por eso hice este cuento, ¿no? Que bueno, ojalá que vaya con la temática del concurso. Bien, bien, no, gracias por participar. Vamos a seguir indagando un poco más sobre lo que nos comentas y de pronto llegamos a provocar acá a nuestros invitados con un arroz chaufa, algo que nos ha traído también la cultura china, ¿no? Que es sabrosísimo. Y no sé si no sé si lo han probado por allá, pero se los recomiendo, es muy bueno. Nos vamos con México, creo yo, tenemos a Luis Bejinés, que se integra recién a nuestra eh, plática de hoy. Bienvenido, Luis. Coméntanos sobre ti, háblanos desde cuándo te dedicas a escribir, las razones de cómo llegas a nuestro concurso y tus expectativas. Bienvenido. Yo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De aquel lado, buenos días, dependiendo de dónde estemos. Pues en cuestiones de lo que es escritura, siempre pues, nos hemos tenido esa curiosidad desde muy pequeños, empezando desde la parte lírica con la música, que es como a través de, diremos, de esas diferentes puertas que de repente uno empieza a escuchar, no sé, música y empieza uno a escuchar la lírica y es a partir de esa lírica que uno empieza a entender o empezar a escribir poemas desde mi punto o desde mi punto de partida, que se empiezan con poemas y poco a poco uno empieza a desarrollar su trabajo ya más en cuentos y de repente novelas. Y creo que es por ahí por donde entramos al mundo de la literatura y pues como decía Renato, a los clásicos, pero también a los autóctonos. Empezar a leer a Rulfo, empezar a leer a Arguedas más que a Vargas Llosa. Arguedas, digo, ambos se han leído, pero hemos tratado de mantener nuestros pies en el lado americano. Sin embargo, pues ahora sí que uno tiene que empaparse un poquitico de todo. Así que eh, pues ahora sí que por ahí entramos, por la música y por la lírica. Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer un poco de todo, lo que es este cuento, lo que es eh, poesía, lo que es novela también corta, y lo que hablamos de cómo entramos o cómo leímos el concurso. Bueno, como decía Renato o Francisco en su momento, pues fue nos metimos a escritores y vimos los concursos y dijimos, bueno, creo que nuestro cuento puede adaptarse al locus que se desarrolla, ese locus del Macondo, que podemos pues presentar, ¿no? Y eso es prácticamente como lo que se ha
se ha hecho, se ha expuesto, ¿no? En el cuento. Ajá. Y coméntanos, ¿desde dónde te contactas? ¿Desde el Monstruo de México o desde un Macondo de México? No, yo acabo de terminar mi doctorado, estoy acá en Canadá al momento. Ah, estás en Canadá. Ah, ok, perfecto. Pero ahora sí que parte de la escritura pues se desarrolla a partir de las vivencias que se tuvieron en México y pues ahora sí pues más, me he tratado de enfocar más en esa parte simplemente como para pues darle de comer esa imaginación infantil en cierto sentido, pero también esas vivencias que se tuvieron y y la mayoría, bueno, es que trato de meterme en diferentes lugares, pero en ese sentido era más como meterme en la parte Juan Rulfiana, si se puede decir así, de lo local, de lo eh, campestre, ¿no? Ujú. Bien, bien. Bueno, Pero tenemos aquí dos balazos, ¿no? El relato que nos mandas. Es un relato rural que entrelaza violencia, ternura y dilemas éticos en un entorno profundamente mexicano. La historia de Megnio se despliega como una crónica de vida marcada por el coraje, el amor y la tragedia, con un estilo que mezcla oralidad popular y reflexión filosófica. Dentro de los temas centrales, pues tenemos honor y violencia. El relato se abre con un acto de defensa que marca el tono de la historia. La violencia aparece como respuesta al agravio, pero también como parte del paisaje emocional del protagonista. La vida rural y cotidianidad es otra parte de los temas centrales del texto. La narración está impregnada de detalles domésticos, animales, mercados, camales o comales, ¿no? Frijoles, que construyen un universo verosímil y entrañable. Hay amor y sacrificio. La relación entre Megnio y Rosa es el eje emocional. Desde los tacos compartidos hasta la decisión final en el parto, el amor se expresa en gestos cotidianos y en decisiones extremas. Hay un destino y un dilema ético. El clímax del relato plantea una pregunta profunda. ¿Quién decide quién vive? La necropolítica aparece como reflexión existencial en boca de un personaje que se siente con derecho a decidir. Aquí nos vamos a detener para analizar la necropolítica. ¿Y en qué se basó tu doctorado? ¿Tiene algo que ver, tal eh, vez? bueno, mi trabajo se desarrolló en torno a, a lo que es la literatura de Guinea Ecuatorial, que creo que como latinoamericanos o como hispanos en su totalidad, pues tenemos muy poca comunicación o muy poca relación con Guinea Ecuatorial, Ajá. ese hermano, ese primo, ese pariente olvidado, y se desarrolló en torno a la biopolítica, la necropolítica y a la migración, en torno a a la producción novelística de Donato Ndongo Bidyogo, uno de los escritores de más relevancia de Guinea Ecuatorial, pero que ahora vive en el exilio en España. Bien, bien. Entonces fue prácticamente como, eh, ahora sí que la biopolítica, la necropolítica, como En palabras simples, ¿cómo lo explicarías? La necropolítica para nuestra audiencia, de repente, el políticas, campesino que nos sigue por ahí. Tenemos mucha gente de rural que nos sigue. como la política de muerte, como las Ajá. políticas emanadas desde el Estado, políticas de muerte. En este sentido, impulsan la migración de los protagonistas en tres novelas que analicé. Mm, Y si hablamos como necropolíticas, son políticas de muerte. Así, total. Llano y plano y llano, podría decirse. Y mm. lo que es no sé, creo que sí, dentro de la biopolítica, de necropolítica, es una línea muy delgada que puedan ser ambas. De repente ambas se combinan. ¿Y cuáles son esas tres novelas? Los poderes de la tempestad, Ajá. Las tinieblas de tu memoria negra y El metro, Escrito por Donato Ndongo Bidyogo. las tres. Las tres novelas, esas son cuando empecé mi doctorado, esas fueron las únicas que tenía escritas al momento. Ujú. Y después se escribió una más eh, que se llama ¿Qué mató al joven Abduyaleh Sase o Sise? Ujú. También pero eso ya fue casi cuando ya estaba terminando o cuando ya tenía todo el corpus y estaba en el desarrollo de mi tesis. Ujú. De, ¿Aprobaste la regre- tesis? ¿Sí? ¿Aprobaste o desaprobaste? no sé si ya tuve nuestra graduación, fue el mes pasado, el 22 de Ah, octubre. qué bueno. Entonces, pues sí, se aprobó
hicimos los cambios requeridos y pues aquí estamos ya como doctores, vaya Bien, la redundancia, y pues aquí andamos bueno, adaptándonos a este nuevo seudónimo. claro, las felicitaciones del caso y bueno, vamos a ver si te ganas el doctorado nuestro, ¿no? Que tú sabes que el premio mayor es un doctorado aquí también. Así es que No, pero creo que a pulirte, a pulirte. el hecho de estar conversando con ustedes, y creo de poder intercambiar lo que habla Melina en su trabajo, que si hacemos un poco de asociación con Claro. esa maternidad, pues ahí es algo súper claro en ese cuento que, pues como tú has dicho, ¿no? ¿Qué engranajes necropolíticos se pueden sacar de ahí, o quién tiene el poder de decidir quién Claro. muere y quién vive, ¿no? Sí, increíble, pero cierto. Eso nos pasa a nivel normal en estos tiempos, ¿no? Como si fuera, pues, la lógica de estar aquí, cuando no tiene nada que ver con el mandato divino, ¿no? Sino todo lo contrario. Pero Pero bueno, regresando al tema filosófico de Renato, ¿no? O sea, son esas cosas que mm, nos ponen al punto o al filo de la navaja. O sea, ¿quién el punto de decide quiebre, el punto de quiebre. Sí, 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 o sea, dentro de los muchos quiebres que ha habido en el cuento, Sí, definitivamente. claro, claro. Bien. Bueno, te damos la bienvenida. Vamos a volver a Melina, a Buenos Aires, y luego seguimos contigo, analizando más sobre tu Muchísimas participación. gracias. Y un Bien, gusto a todos. bien, bien. Melina, bueno, vamos a volver a lo tuyo, ya profundizando un poquito más en tu temática, ¿no? Ya habíamos hablado de los protagonistas. Tenemos ya algunas preguntas del jurado. ¿Qué te inspiró a escribir Comunidad? ¿Hay alguna experiencia personal detrás? Es lo que pregunta un jurado. Bueno, sí, la maternidad en sí ya es una Los experiencia mellizos, los mellizos, tremenda. los mellizos. Claro, mellizas, sí, sí, Ah, sí. ya, eso fue. Esa fue, o sea, la maternidad, como decía antes, es un tema recurrente desde que fui mamá en las cosas que estoy escribiendo. Ahora, hay otra pregunta que tiene que ver también con eso. ¿Por qué decidiste que el conflicto surgiera con el nacimiento de un niño varón? ¿Por qué varón? Porque el cuento, otra cosa que busqué experimentar fue este narrador en primera persona que pasa a la primera a un narrador en una primera plural también por momentos, ¿no? Porque esta cuestión de que son comunidad o esta idea de una comunidad media hasta asfixiante, ¿no? Donde son todas mujeres. Eh, y de pronto, bueno, lo distinto, más que nada, no era por el hecho de ser varón, pero lo distinto también es lo que viene a romper. Ya. También hay otra pregunta que tiene que ver con las mujeres, precisamente. ¿Cómo pensaste la dinámica entre las cuatro mujeres? ¿Representan arquetipos ellas? No los pensé como arquetipo, o sea, está la posibilidad, porque bueno, los textos tienen esa posibilidad, o sea, de que se interpreten, digamos, una vez que uno suelta el texto, hay muchas interpretaciones que pueden ser válidas. Válidamente sí pueden ser arquetipos, claramente. Yo a la hora de escribirlos, no, realmente no fue algo que me puse, que lo No pensé te, de esa manera. no te lo propusiste así, no te lo propusiste así. No, no, no. Ya. Bueno, ¿crees que la comunidad que construyen es una utopía feminista, una distopía emocional o ambas? Em, yo creo que ambas, o sea. Por un lado está, y desde esta cuestión, o sea, las mujeres criamos solas, básicamente, ¿no? Sobre todo en las sociedades modernas en las que estamos hoy en día, porque eh, cada una está aislada en su casa, y a veces el juntarnos o el decir, bueno, nos acompañamos, eh, en vez de, digamos, de ser, digamos, algo idílico, se vuelve otro elemento conflictivo muchas veces. O otro momento, o otro elemento asfixiante, ¿no? Entonces está como esta idealización de hacer tribu en muchos lugares, o que ha salido hasta ciertos años, pero que al final es como eh, seguimos estando solas, o sea, y seguimos criando solas y el peso de la maternidad sigue cayendo, digamos, de igual manera. Eh, Ujú. Bien, entonces es un poco esto, o sea, yo creo que son ambas. O sea, ambas. está siempre la cuestión idílica de la tribu, de, de la comunidad, y también está la distopía todo el tiempo porque esa
esa idealización se rompe constantemente. Perfecto. ¿Qué te gustaría que sintiera el lector al terminar el relato? Otra pregunta del jurado. ¿Qué te gustaría que sintiera el lector? Eh, yo lo terminé escribiendo casi con una sensación, ahí está una de mis hijas, hablando de maternidad, casi de una sensación de angustia o de ansiedad o... em, entonces, bueno, si genera algo parecido, bueno, es un poco el objetivo del texto. Bien, bien, bueno. Bueno, luego seguimos ya para la parte de inteligencia artificial, la última parte. Gracias, Melina, por participar. Vamos con Renato para también rebuscar un poquito más, ahondar un poco más en su temática enviada a nuestro concurso. Ya analizamos los simbolismos de alguna forma también, el viento mensajero ancestral, memoria viva, la manta, superficie de lectura, archivo textil, el muro, fragmentación, imposición, el dron, vigilancia y deshumanización, la piedra, herencia, protección, arraigo. ¿Cómo surgió la idea de convertir el viento en cartógrafo, Renato? Bueno, el viento es un elemento sutil. Eh, no es propiamente la identificación de lo cartográfico. Eh, el elemento que yo destaco como con la función, metafóricamente hablando, de lo cartográfico sería la manta, ¿ya? Pero aquello que posibilita que la manta tenga esa función es el escuchar al viento. ¿Mm? Entonces, esos dos elementos eh, se unen para que Tomasa, que es la protagonista, eh, pueda, digamos, transmitir el mensaje ancestral, de respeto a la naturaleza, respeto que está, digamos, sustentado en la capacidad de escuchar a esa naturaleza que pretende, digamos, mantener la comunidad viva, y pretende también tener el respeto de esa comunidad. ¿Mm? Bien, bien. ¿Cómo trabajaste el lenguaje poético sin perder la tensión narrativa? ¿Cómo lo trabajaste? Bueno, básicamente el lenguaje poético para mí es eh, aterrizar las ideas, concretar las ideas en imágenes y gestos. Entonces, los distintos gestos de los protagonistas, yo voy tratando de compaginar el mensaje con lo poético. Entonces, es una narración que está atravesada por lo poético, puesto que está atravesada por estos gestos, digamos, estas imágenes, que no son imágenes que encadenan, sino que son imágenes que abren la reflexión que tiene que, a mi juicio, hacer el lector. ¿Mm? Entonces, lejos de ser una imagen que encadena, como en el caso de las cadenas de la caverna de Platón, aquí las imágenes son apertura hacia la posibilidad de reflexionar, hacia la posibilidad de escuchar el lenguaje de los elementos naturales. Ujú. Otra pregunta de otro jurado dice, ¿qué representa Tomasa para ti? ¿Una figura real, mítica o ambas? Es una, yo creo que más real que mítica. ¿Mm? Eh,
si bien dialoga con lo luminoso, con lo milagroso, eh, está también situada en el respeto a la naturaleza, y eso no puede ser más real. ¿M? Por lo tanto, es ambivalente, porque puede comulgar con lo numénico, con lo milagroso, con lo fantástico, pero también está profundamente anclada en lo real, de tal manera que nos muestra el camino hacia el respeto de la naturaleza, que es lo importante acá en la narración, aunque también esa naturaleza puede escuchar, puede escuchar eh, las voces de lo que se propone como modernidad. Ujú. Bueno, es parte de las preguntas que tenemos del jurado. También tenemos una aquí que, ¿crees que el relato puede leerse como una crítica ecológica, política o espiritual? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Pienso que es sobre todo una crítica ecológica, pero también tiene aspectos espirituales. Es una crítica ecológica en el sentido de que eh, hace ver que lo natural eh, tiene un sentido mucho más importante que el sentido físico, tiene un sentido metafísico y con eso se conecta con lo espiritual. Eh, un sentido en donde el ser humano, digamos, no puede, digamos, proponer proyectos que invadan esa región, digamos, tan sagrada de la naturaleza. Sin embargo, digamos, eso no significa oponerse al avance tecnológico, sino intentar compaginarlo, eh, pero respetando el imperativo de respeto que tiene que tener la naturaleza, que tiene también un aspecto espiritual, tiene un aspecto luminoso, porque la naturaleza no está, digamos, separada del espíritu. Eso es lo que nos muestra Tomasa en toda su intervención en la narración. Bien, bien. ¿Qué papel juega el silencio en la historia? ¿Es resistencia, duelo o lenguaje alternativo? No, el silencio es aprender a escuchar. ¿m? El silencio es elocuencia, ¿m? Elocuencia en el sentido de que eh, nos hace aprender a escuchar los ritmos de la naturaleza, que no son los ritmos de la tecnología. ¿m? Entonces, en ese sentido, tenemos que aprender del silencio, porque el silencio nos deja un mensaje que es esencial para el respeto del entorno, del ecosistema. Bien, 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 Renato. Entonces, por el momento te vamos a dejar ya para la parte final donde vamos a hablar un poco de la IA. Recuerda que estas entrevistas son para demostrar de que ustedes son de carne y hueso, ¿no? No vaya a ser que por ahí gane el concurso una computadora, que puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Bien, como van los tiempos y de acuerdo al texto de Renato, no sería nada raro que esto acontezca en un futuro no muy lejano, lamentablemente. Pero para eso estamos nosotros, para tratar de salvar esta situación. Gracias, Renato. Vámonos con Francisco. Francisco, volviendo ya a tu temática, tenemos algunas preguntas aquí del jurado sobre tu participación. Bueno, inicialmente pues habíamos dado ya los puntos más importantes, de pronto el simbolismo, por ejemplo, que decíamos, del dragón de Jade, sabiduría divina, destino, creación, la estrella, guía espiritual, conexión entre mundos, el viaje, transformación y renacimiento, el Jirón Paruro, lugar de arraigo final, símbolo de comunidad migrante. Y ahí, en el Jirón Paruro, pues encontramos el arroz chaufa y no sé qué más, ¿no?
provocando acá a nuestros invitados de otros países para que cuando vengan a Lima o donde vean un restaurante peruano, pues pidan un arroz chaufa. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Eso simplemente lo digo como parte anecdótica. Pero Claro, claro, seriamente, sí, sí. seriamente No, ya sí, se dinos sobre tu entiende. texto. Ujú. Bueno, hablando ya a nivel de conceptos, para comenzar, el dragón representa el universo. El Ujú. universo que, bueno, es lo infinito, el todo, como queramos llamarlo, ¿no? La Pacha, según Gamaliel Churato en su libro El Pez de Oro, que también lo entendía en ese sentido de la totalidad, ¿no? El universo. Entonces, por eso una frase dice, yo soy el que sueña lo existente, y se recalca ahí en el texto que sin motivo alguno, porque también es ese juego que he querido dar medio circular de que el universo existe, pero sin una motivación, o sea, no tiene ni principio, ni fin, ni se sabe nada, ¿no? Entonces, ante estar parado frente a ese absoluto inmotivado, lo que yo propongo, el personaje, Lin Shaohui, lo que representa sería la libertad del ser humano para hacerse cargo de esta aventura que es el vivir, que también menciono en el texto que es una aventura corta y que no, realmente no vamos a poder acceder a la respuesta entendida como algún tipo de verdad. Ese es mi parecer, más allá de las creencias de cualquiera, ni siquiera la ciencia ni la filosofía tienen una respuesta. Entonces, ante eso lo que yo propongo es que solamente queda al ser, al individuo le queda la creación de un sentido propio, haciendo acopio del valor y la libertad, que es lo que representa también porque sin embargo, más allá de la multiplicidad de significado, que es totalmente cierta en el texto, esa especie de viaje que también podría ser tomado como un viaje espiritual, como mencionaba Joseph Campbell en el Héroe de las Mil Caras, viaje de renacimiento, porque se reinventa, este personaje deja de ser lo que era para ser otro, en otro lugar lejano además, pero también ese viaje simplemente también, yo estoy asumiéndolo como el valor de, como te decía, ¿no? Del ser, de simplemente asumir la creación de un sentido. ¿Te das cuenta? Eso es lo que le recomiendo también yo a todos, es lo que yo hago también con mis meditaciones, lo que decía Jack Kerouac, ¿no? O sea, si la página está en blanco, llenémosla con lo que nomás nos plazca. No vayamos en busca de la escritura de alguien, o sea, como decir, la verdad, y yo la sigo, no, yo no creo en eso, ¿no? Entonces, esos son los conceptos que para los que plasmé en el texto, ¿te das cuenta? Dragón como la representación simbólica del universo, que le dice al personaje, mira, ni te canses en preguntar porque yo no tengo una causa, ni una motivación para hacer lo que hago, ¿no? Entonces, eso también sería más o menos una especie de despertar espiritual del personaje, algo así como le pasó al Buda, ¿no? Sentado bajo el árbol del Bodhi. Y bueno, eso es lo que Ujú. yo te podría contar de que he querido transmitir, porque te hablaba al comienzo del fondo y la forma, ¿no? O sea, la forma bonita, media poética, las imágenes que he plasmado. Hay una historia que va por delante, que es la migración, que te comenté que la he estudiado y tal, pero lo que ya estoy mencionando a raíz de la pregunta es del fondo, lo que yo he querido transmitir, ¿no? Espero que se entienda. Bien, bien. ¿Por qué elegiste Cerro Azul y el Jirón Paruro como puntos claves del viaje? Pregunta un jurado. Excelente. Esos lugares surgieron no antojadizamente, sino con base en la investigación, como te estaba comentando, porque empecé a leer a dónde llegaban los primeros trabajadores chinos que traían y llegaban a los puertos de Cañete. Y ahí estuve investigando, ¿no? Más o menos las rutas, salían de Macao, que también todos esos nombres que aparecen allí son parte de la investigación histórica para desarrollar el texto. Y aparte de Cerro Azul lo puse por una experiencia personal, porque la familia de mi novia es de allá y lo he visitado varias veces. Y el otro puerto, porque eran dos, el otro puerto no lo conocía. Entonces traté de vincular con algo cercano, ¿no? Para que se sienta más real, digamos. Ujú. Otra pregunta del jurado. ¿Qué papel juega la migración en tu obra? ¿Es redención, condena, transformación? Es transformación, en realidad, transformación tanto para los que migran como para los receptores de esa migración. El Perú no sería el Perú, Lima no sería Lima, como tú estabas mencionando, sin el aporte de todas estas personas de otros países, y en el caso chino, obviamente, en el caso asiático, nuestra culinaria está marcada a fuego por el uso del arroz, por ejemplo. El arroz chaufa que tú mencionas, que no se conoce porque en Argentina no existe el arroz chaufa. Yo he vivido en Buenos Aires. Hay comida china, pero es otra cosa. Chinese food allá no sabe al arroz chaufa de aquí, por ejemplo, ¿no? Te comento. Entonces es bastante interesante porque todos ya tenemos mucho, le debemos mucho a la migración. La migración enriquece
tanto al que migra como al que lo recibe, como te digo, ¿no? Entonces ese es el sentido. Ajá. Otra pregunta del jurado. ¿Crees que el relato puede leerse como una alegoría espiritual? Totalmente de acuerdo, también es otra de las lecturas que tiene. Sí. Ujú. Sí, ¿estás de Me acuerdo? parece que es fuerte también, es espiritual y filosófica. Ujú. Ambas, la filosófica ya la mencioné, ¿no? Que sería más que todo una cuestión teleológica de un sentido de la existencia, ¿no? Y bueno, yo digo, si no hay un sentido, créale un sentido porque nunca vamos a encontrar la respuesta, ¿no? El espiritual sí ya lo hemos mencionado también. Otra pregunta. ¿Cómo trabajaste el equilibrio entre historia real y mito? Bueno, en realidad esa es ya una cuestión de práctica por los varios libros que he hecho al respecto y me gusta mucho jugar con esas dos dimensiones. Y hace poco estaba terminando de leer el libro de Mario Vargas Llosa que le dedica a justamente Gabriel García Márquez. Menciona eso, ¿no? Que cómo se trata de colocar una situación, digamos, sobrenatural con una cotidiana al costado para que ambas se impregnen. Entonces yo también he tratado de buscar ese balance. Pongo algo muy sencillo, por ejemplo, con algo bastante que puede parecer hasta descabellado, pero entonces lo pongo en el plano onírico, pero siempre filtrándose hacia lo real. O sea, es un sueño, pero a la vez no lo es. El personaje le echó caso y hay ciertas insinuaciones de que puede haber sido un sueño real, ¿no? Un sueño premonitorio, ¿te das cuenta? Mm. Pues sí, eso es. Ujú. Bien, bien. Bien, Francisco. Bueno, luego volvemos contigo para la parte final de la IA, que es nuestra principal enemiga. Aunque puede ser No, también yo, tu yo creo que amigo. nuestro principal enemigo son los jurados, ¿no? Los concursos, hay que tener buenos jurados. Sí, Claro, yo he claro. perdido algunos concursos que ha ganado una gente, pero que no pasaba nada, también te voy a decir, en Perú. Bien, bien. Anécdota. Bien, bien. Sí, sí. Gracias, Francisco. Vámonos con Ujú. Luis, a Canadá. Y bueno, él es de México, pero está en Canadá. Bien, Luis, ya entrando a lo tuyo, a tu temática, pues hemos analizado varios aspectos, pero han quedado tal vez algunas cosas que, por ejemplo, tienen que ver con el lenguaje híbrido, combinas lo lírico con lo crudo, lo filosófico con lo anecdótico, el uso de nombres como Eduardo Galeano para el médico añade una capa intertextual irónica. El relato avanza por escenas que parecen fragmentos de una vida. El balazo, la cocina destruida, el mercado, el parto, cada episodio suma tensión y profundidad. Eh, esta concepción o esta capa intertextual irónica, hablando de Eduardo Galeano, coméntanos un poco al respecto. Eh, Creo que dentro de la perspectiva de tratar de escribir algo era, bueno, hay algo definitivamente cuando hablamos de Galeano, hablamos de una persona bastante, ahora sí que tomando a Francisco y tomando a Renato, o sea, de una persona bastante introspectiva, bastante filosófica, bastante inquisitiva, ¿no? En ese sentido, entonces, el poner a Galeano o al galeno Galeano con ese juego de palabras pues uno buscaba, sí, la ironía en cierto sentido, pero al mismo tiempo como el cuestionamiento, ¿no? O sea, ¿quiénes somos? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Qué nos lleva a hacer las cosas? Y en cierto sentido, pues jugar un poco con el lenguaje, que eso era la parte, como escritor, creo que es lo que hacemos, ¿no? Jugamos con el lenguaje un poco eh, pues para entender lo que estamos escribiendo por un lado y por otro lado también para entender otro tipo de acercamientos hacia la vida y en este específico escenario hacia lo que estaba sucediendo con la vida de Rosa en el parto, ¿no? Ujú. Bien, bueno, tenemos dentro de la historia que nos presenta Luis, pues la pistola, poder, defensa, inicio del conflicto, la vaca chita, caos doméstico, animalidad desbordada, el parto, umbral entre vida y muerte, sacrificio, el mercado, espacio de encuentro, deseo, comunidad, el doctor Galeano, que lo mencionábamos, ciencia enfrentada a lo divino, dilema ético. ¿Cómo surgió el personaje de Megnio? ¿Está inspirado en alguien real? Bueno, mi padre se llama Epigmenio González, Ah, entonces, y ha sido ranchero, ha sido persona de campo pues desde sus inicios y toda su vida. Entonces, esa historia como que fue, ahora sí que jugando con los personajes de Rulfo, me recuerdo en su momento de esas personas súper calladas que decía Rulfo, hay personas que solamente tienes que mirarlas y sabes
que han hecho mal, sabes que son personas que han tenido mucha historia, ¿no? Entonces la idea con Nenio fue como tomar esa parte de una persona simple, sencilla, común, pero que no se deja. No sé igual si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a Joan Sebastián. Está un corrido específico que se llama Manuel Juárez, sobre un ranchero que baja al pueblo y es ofendido por un foráneo, por una persona, y entonces pues termina desviviéndolo. Entonces la idea era como más o menos en ese aspecto, ¿no? Especialmente en lugares pequeños o en pueblos donde el simplemente mirar a alguien a veces ya es una ofensa, o cuando tú te quedas mirándole o mirando demasiado a una persona, la persona se siente cohibida y de repente empieza a hacerte algún tipo de, ah, de agravio, o simplemente te dice que me miras, tienes algún problema conmigo. Entonces, como esas miradas, esas cosas que esas son solo miradas, pero en el cuento, pues la persona le dijo algo a Rosa, ¿no? Y Manny en ese sentido, pues trató de evadir lo que más pudo y se fue. Pero pues estas cosas son prácticamente, ahora sí que parte de la vida real que uno de repente puede atestiguar allá, ¿no? En esos pueblos pequeños. Bien, bien. ¿Qué papel juega la oralidad en tu estilo? ¿Buscas que el texto se escuche más que se lea? Pues me gustan ambos, pero creo que como escritor me gusta la oralidad, me gusta que tenga un juego, o sea, que uno tenga ese juego de palabras. No sé, yo ahora sí que me cobijo mucho con Rulfo porque, pues a pesar de ser mexicano, pues él jugaba mucho con esa oralidad, con ese juego de palabras, con esas imágenes, como en su momento lo dijo pues Vargas Llosa, o lo dijeron los del boom, ¿no? O sea, que se centraban en escenas muy específicas, como si fueran escenas de película, ¿no? Entonces, para mí, esos espacios o esas escenas son, o sea, tienen que no solamente leerse, sino escucharse bien, sino tener algún cierto de sonido pues, para que tengan mayor penetración, diremos, hacia el lector. Bien, bien. Bueno, ¿crees que el relato puede leerse como una crítica a la masculinidad tradicional? Sí, definitivamente. Creo yo que es, y más que a la masculinidad, al hecho del poder, el cómo el simple hecho, como habías comentado, de tener un arma, te da el poder de, regresando a la necropolítica, vaya la redundancia, de poderle quitar la vida a una persona, independientemente de que tengas o no, diremos, ese poder divino de hacerlo, ¿no? O sea, dentro de la masculinidad, también el poder que se ejerce al tener un arma, aunque no se tenga con esa intención primordial, pero ya cuando, diremos, la razón te ciega y, y te vas por la emoción o por los sentimientos, pues ahora sí que esa masculinidad se engrandece al tener una pistola y el poder es quitarle la vida a esta persona, como sucedió en el cuento. A propósito de pistola, ¿por qué decidiste abrir el relato con un acto violento y cerrarlo con un dilema ético? Porque a mí me pareció bastante interesante tener ese flashback, ¿no? Como lo hemos visto mucho regresando a Vargas Llosa, por ejemplo, en la ciudad de los perros, o sea, que generalmente se regresan demasiado, hay flashbacks, así, y creo que para mí esa imagen, porque soy, o sea, yo cuando escribo soy mucho de imágenes, y ver una persona, un caballo desbordándose, o una persona desbordándose por una barranca o por un lugar, o sea, tienes esa imagen de que va, o sea, si va de bajada y va desbordándose, va desbocado, va huyendo de algo, ¿no? Ujú. Entonces, esa era esa imagen, como entrar con esa imagen muy vívida, muy clara de lo que está pasando y poco a poco darle de comer a esa imagen de cómo se desarrolló esa imagen en el transcurso del cuento. Bien, bien. Y Ujú. Bien, para terminar, ¿qué te gustaría que el lector sintiera al terminar la historia? Yo para mí,
desde la perspectiva, diremos, humana, es de que la vida está hecha de muchas cosas, ¿no? De esa cueva que hablaba Renato, de esa migración de campo a ciudad, si hablamos desde la parte peruana, ¿no? Que hablamos de, pues no sé, creo que Perú tiene esos dos dilemas muy marcados, especialmente en la literatura de Arguedas, ¿no? No tanto en la de Vargas Llosa, pero sí de Arguedas, en estos dos campos de campo y ciudad, de Andes y de Lima. Entonces, pues simplemente de que la vida te trae de todo y que uno tiene que adaptarse a todos esos tipos de cambio porque al final de cuentas es vida. Y creo que es eso, esa eh, multiplicidad de cosas, ¿no? Bien, bien, Luis. Bueno, ya vámonos a la parte final. En breve regresamos, cerramos contigo. Vámonos a nuestra invitada femenina. ¿Todavía estás ahí, Andrea? Sí, ¿no? Bien. Vamos a ver si la tenemos a Andrea Sí, Melina. sí, acá estoy. Ah, no, no te veía. Bien. Coméntanos un poco cómo vas tú con la IA. ¿Qué opinas de ella? ¿La utilizas? ¿Cómo es tu relación? Bueno, es una relación compleja. Al ser docente, es como que, por ejemplo, me encuentro que en las aulas es ampliamente usada por mis alumnos y, por ejemplo, te hacen, no sé, un texto expositivo con IA, te hacen un texto argumentativo con IA, que para mí el problema es que están utilizando una herramienta para generar textos sin entender el proceso de cómo hacer el texto o sin tener el mecanismo cognitivo, por ejemplo, de comprensión o de producción. Entonces, de pronto es como que pasé de corregir textos donde estaban llenos de falencias a corregir textos perfectos porque eran generados por la IA. Eh, pero bueno, de alumnos que justamente no están aprendiendo, en este caso, todo lo que te ayuda a aprender el generar o el escribir un texto. Ujú. Sé que en otras profesiones es como que se usa muchísimo porque acelera un montón los procesos. En mi caso, nunca me vería utilizando la inteligencia artificial para escribir personalmente, porque es como dejar que la IA se suba a la montaña rusa y verla desde abajo, digamos. O sea, me quita toda la emoción, me quita todo el placer, me quita toda esa... eh, todo lo que me genera la escritura, me lo quita. Entonces, me parece inconcebible, no sé, alguien que busca ser escritor que use, o sea, que escriba por placer y que escriba porque bueno, alguien quizás que busque ser escritor solamente por el hecho de ser escritor, no porque le guste escribir, quizás utilice la IA, pero el que escribe porque realmente la apasiona es como me parece, no comprendería cómo utilizaría la IA. Por el otro lado, sí, a veces, por ejemplo, que lo escuchaba mucho a Francisco hablar de ciencia ficción y demás, a veces está bueno conversar con la IA, no en la hora de la escritura, pero sí ver qué cosas te dice como para a partir de ahí, no sé, crear, pensar, digamos, sobre todo en mundos distópicos, eh, donde esta IA está interviniendo, ¿no? Eh, a veces es interesante ese diálogo, pero para la hora de escribir, como, bueno, no, eso, no concibo cómo se puede utilizar la IA en ese sentido. O sea, o no creo que me pase nunca la necesidad de buscar una IA en ese sentido. Bueno, Melina, te agradecemos por tu participación. El relato muestra una voz narrativa coherente, emocionalmente compleja y estilísticamente cuidada, con un manejo del subtexto que suele ser difícil de lograr con herramientas automatizadas. Es lo que nos da tu diagnóstico. Y gracias por participar, Melina. Y estate atenta porque tal vez más adelante te volvamos a invitar ya previo a las Navidades. Tal vez tenemos Bueno, una muchas visita, gracias. una visita guiada a algún lugar literario que hace poco estuvimos en Macondo o en Aracataca, ¿no? Y tenemos también la posibilidad de Santiago de Chuco, a propósito de notas migratorias de César Vallejo. Ya te estaremos mandando los mensajitos. Gracias, Melina. Vámonos a
a Chile, donde Muchas Renato. gracias. Gracias a ti. Renato, tu opinión sobre la IA. Bueno, desde un punto de vista filosófico, creo que la IA no es mucho aporte en cuanto a la generación del conocimiento. ¿Mm? Eh, sí es un paso adelante en cuanto a lo que son los procesos de búsqueda de información en Internet. ¿Mm? Eh, pero considero que si la IA está basada en una información que no tiene, digamos, mayor asidero en la realidad, eh, tampoco es muy creíble, digamos. Es un conocimiento muy poco confiable. Platón diría que la IA está en la caverna, puesto que no muestra un conocimiento ni muestra fuentes fidedignas a partir de las cuales un investigador pueda realizar sus pesquisas. Ahora, y quizás para un escritor de ficción sea más interesante la IA, pero para el investigador de temas empíricos, temas concretos, creo que no es mucho el aporte. Ahora, en el caso del escritor de ficción, claro, puede darle ideas genéricas. Sin embargo, considero que la voz que tiene el escritor tiene que ser una voz muy concreta, muy apegada a un espacio y tiempo que no muestra la IA. Porque por lo que yo he leído, la IA puede crear textos, pero textos muy genéricos, textos que no tienen compromiso con el espacio y tiempo de un autor situado o anclado en una realidad concreta. Y en ese sentido, digamos, no tengo mucho interés en explorar los textos que me pueda dar la IA, porque pretendo yo, digamos, en mi escritura reflejar las realidades en las cuales me encuentro inmerso y los problemas reales que voy encontrando paso a paso al escudriñar en esa realidad. Bien, Entonces, bien, quizás la IA sea interesante para recopilar información, pero no más allá de eso. bien, Renato. Bueno, lo que tenemos por aquí es que el relato presenta una voz autoral sólida con un manejo sofisticado del ritmo, la metáfora y el subtexto, la sensibilidad cultural, el uso de quechua implícito y la construcción simbólica del paisaje sugieren una autoría humana con conocimiento profundo del contexto andino. Bueno, gracias por participar, Renato, y bueno, te convocaremos más adelante para seguir hablando de nuestra América tan identificada con esos lugares que tú nos describes en tu texto. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de expresarme. Bien, gracias. Vámonos con Luis, o no, con Francisco, ¿no? Francisco. Bien, Francisco, tu opinión sobre la IA. Bueno, para comenzar, yo escribo a mano con mi lapicero y escribo en mi celular también. Generalmente poco escribo con la computadora. Sobre la IA, a ver, yo le recomiendo a todos los que estén interesados en el tema que pueden entrar al podcast de la revista Luthor, que dirige mi ex profesor Mariano Aguilar de la UBA. Hay un podcast muy interesante que menciona la IA herramienta o prótesis, es lo que plantea. Interesantísimo el tema. Porque si hablamos de herramienta, entendamos que el lenguaje mismo es una herramienta también. Cuando el lenguaje surge en antigua Sumeria, en Egipto, posteriormente el sánscrito de la India, cuando se empieza a plasmar, ¿qué pasa con eso? Se empieza a perder la memoria. Los antiguos sacerdotes tenían una memoria fantástica porque no había lenguaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, como herramienta, la IA va a seguir evolucionando
y es inevitable eso, ¿no? Entonces, como no vamos a poder cambiarlo tampoco, hay que estar al tanto de sus peligros, que obviamente son pues el achatamiento de todo lo que puede hacer el arte. Se dan cuenta de una homogenización, pero monstruosa, ¿no? Que tampoco me asusta mucho porque veo que me recuerda a muchos escritores de acá que publican las transnacionales como Penguin o Planeta, estos escritores que el estilo que tienen es no tener estilo, justamente, ¿no? Entonces no sé si la IA a ellos les podría afectar o les podría beneficiar. En mi caso, yo considero que la IA como herramienta es buena para traducir textos. Por ejemplo, yo traduzco mis libros en inglés, pero no tengo para pagarle un traductor, y hacen muy buenas traducciones, por ejemplo, ¿no? También como comento que yo escribo a mano, realmente paso los textos y los utilizo para que la IA me revise comas y algún puntito que se me puede haber pasado, como un corrector ortográfico también. Pero nada más, no sé, obviamente, para cualquiera que pretenda ser escritor es impensable que la IA le pueda solucionar la vida, ¿no? Si no tienes talento, dedícate a otra cosa, o sea, es bien claro el asunto, ¿no? Pero también, obviamente, por ciertos problemas, ya no sé si psicológicos o problemas de ego, etcétera, hay gente que solamente pretende ser escritora o autodenominarse escritor actualmente por el hecho de serlo. Ah, yo soy escritor, yo soy poeta y la IA le hace sus cositas, ¿no? Pero eso yo creo que se ve. Finalmente, cualquier persona que tenga un cúmulo de lecturas amplias se va a dar cuenta de dónde está la mano del robot, ¿no? Por más que uno quiera taparlo. Ese es mi parecer. Bien, Francisco, gracias por participar. También igual, estate atento con cualquier convocatoria. A veces es difícil de contactarlos, pero yo creo que si leen los mensajes a tiempo, podemos Bien. volver a ubicarnos. Gracias, gracias. Vámonos con Luis, a Canadá y México al mismo tiempo. ¿Tu opinión sobre la IA, Luis? Bueno, como investigador, creo que nos puede ayudar para hacer pesquisas así como Wikipedia, o sea, algo Ujú. súper, o sea, poco a poco, pero como o sea, lo hemos utilizado en el sentido de tomar ese tipo de, diremos, de primeros acercamientos a cualquier tema, generalmente no te da la información correcta. O sea, te da una información general, pero nunca te da lo que Ujú. estás buscando. Tienes que eh, necesariamente cerciorarte de que eso es lo que tú estás pidiendo, porque si no tienes tú la información y te guías solo a partir de la inteligencia artificial, creo que desde la parte, diremos, investigativa, creo que te vas a perder bastante. Desde la parte creativa, me acordé de la miseria y el esplendor de la traducción, que se mantiene como en ese sentido de que te puede ayudar en muchas cosas, pero pierdes la esencia como ser humano, ¿no? O sea, puedes cogerla para empezar ideas y, como ha dicho Francisco, para ayudarte, iremos, ya que tengas algún texto, ayudarte a revisar la ortografía que todos los editores y todos los que escribimos la necesitamos definitivamente, pero no para escribir algo, porque la esencia, como decía Borges, la intimidad propia de cualquier escritura se pierde. O sea, te diluye, te lleva por otra parte y creo yo que esa parte de la escritura pues prácticamente no, la esencia de uno como escritor se pierde utilizando, diremos, la inteligencia artificial como tal. Bien, bien. Bueno, en resumen, me olvidé de darle el dato que teníamos a Francisco. A Francisco, sí, 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 sí. total. El relato muestra una voz autoral definida, un manejo sofisticado de ritmo, metáfora y contexto histórico, la sensibilidad cultural, la precisión geográfica y la coherencia, que es una coherencia filosófica, sugieren una autoría humana. O sea que no hay problema, Francisco. Bueno, con Luis. Luis, dentro de su narrativa, pues el relato muestra una voz narrativa auténtica, con manejo de oralidad, ritmo y contexto cultural, que suele ser difícil de replicar por herramientas automatizadas. Lo que decíamos, ¿no? Que la sonoridad parece que es la que prevalece en la escritura de Luis, lo cual lo va a ayudar bastante porque va a estar prácticamente siendo imposible que lo relacionen con la IA. La construcción de personajes, el uso de giros populares y la progresión emocional sugieren en automático pues autoría humana. Bien, Luis, gracias por tu participación. Gracias a todos. La mejor de las suertes. Yo creo que ya son ganadores para nosotros, ¿no? Todos en automático por estar aquí con nosotros.
Y en cualquier momento nos encontramos en esta misma parte del camino, donde les recordamos siempre que esto más que un concurso es un curso, porque todos aprendemos, ¿no? Hoy hemos aprendido de filosofía, ¿no? Incluso hasta de cultura gastronómica, no se olviden, el arroz chaufa, por ahí voy a conseguir un patrocinador, tal vez, y Francisco me ayude, un patrocinador asiático de los que visita con sus libros. Bien, gracias. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable, Canal 3, Surimar Televisión y Virtual Televisión. Chao, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Nos vemos. Muy buenas tardes a todos. Gracias.